¿Qué tal? Bienvenidos a Mundo Legal de Mundo Ejecutivo, donde simplificamos lo complicado. El día de hoy tenemos a un gran invitado, es el doctor Armando Hernández Cruz. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Pues les voy a platicar un poquito de nuestro invitado del día de hoy, que pues prácticamente necesitamos un programa nada más para leerles su reseña curricular. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, es maestro en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene una especialidad en Derechos Humanos por la UNAM, una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, tiene una especialidad también en Derecho parlamentario y técnica legislativa por la Benemérita Universidad de Oaxaca. Tiene una especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es profesor de la UNAM, ya tiene 20 años de antigüedad y ha impartido clases en las especialidades de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y de Procuración y Administración de Justicia. Fue magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México de octubre de 2014 a octubre de 2018. Fue titular de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el periodo 2024 a 2025. Cuenta con la distinción de investigador nacional nivel 2 por el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es escritor, articulista, ponente, instructor y conferencista. Hay una reforma electoral en la puerta y pues una de las cuestiones que al parecer se pueden venir es la desaparición de los diputados y senadores de esos que les llaman los plurinominales. Pues para entrar un poco en contexto, doctor, ¿nos puede platicar qué maneras existen para llegar a una diputación o senaduría? No, en México existen distintos principios electorales. Uno de ellos es el de mayoría relativa. Tenemos un sistema mixto, es decir, ocupamos varios principios. Uno de ellos es el de mayoría relativa, que significa, como en Estados Unidos, que quien participa en la elección en un distrito, en una región geográfica específica, y obtiene el mayor número de votos, obtiene el cargo, el espacio de elección popular. Luego también está el de representación proporcional, en el cual la gente también vota directamente por los candidatos de una lista de varios nombres, por eso se les conoce como plurinominales, porque están en una lista de varios nombres, eh, la cual se encuentra al reverso de la boleta, y entonces al estar votando por un partido político y candidato en el frente de la boleta, también le estamos otorgando nuestro voto a la lista plurinominal de representación proporcional. Y está un tercer principio en el caso del Senado, que es el de primera minoría, que significa el mejor perdedor o el segundo lugar de los senadores que participan, de los candidatos que participan al Senado, y en queda en segundo lugar también entra como senador de primera minoría. Entonces, para el Senado tenemos tres principios y para la Cámara de Diputados dos, mayoría relativa y representación proporcional. Bien, ahora, por qué darle un espacio en el Congreso al primer perdedor, por así llamarlo, ¿no? ¿Por qué existen los diputados y senadores de representación proporcional? Bueno, el de primera minoría o mejor perdedor solo se ocupa para el Senado. Este principio funciona para que aquellos partidos políticos que quedan en segundo lugar tengan voz y representación. Pero la representación proporcional nace en México primero a partir de una figura de los años 60 que eran los diputados de partido, a los partidos políticos minoritarios, a los grupos que no alcanzaban grupos de mayoría se les asignaban diputados, pero luego evoluciona en la reforma electoral de 1977 hacia la figura de la RP, de la representación proporcional, que permite que el porcentaje de votos que tiene un partido político se transforme en un porcentaje de representación, de tal forma que no se desperdicie ese caudal de votos de quienes votan por partidos minoritarios, ese esfuerzo, esa representación política de quienes le otorgan su voto a esos partidos, se tiene que convertir también en espacios de representación política. Bien, ahora, ¿cómo se calculan los espacios que va a haber? De repente escuchábamos el año pasado que no se estaba de acuerdo con la forma en que se estaban repartiendo, pero ¿existe una fórmula o quién los designa y cómo los designa? Y una vez obtenidos los resultados de la votación, el Instituto Nacional Electoral eh, hace una fórmula a través del método conocido como
cociente natural y resto mayor, que básicamente, para simplificarlo, podría equivaler al porcentaje de votación que cuesta un diputado o que requiere un partido político para tener un diputado. Entonces, ese porcentaje de votación, ese punto porcentual de la votación nacional emitida, se convierte en un cargo de diputado, y entonces en cada lista, en cada una de las 5 circunscripciones, en cada una de las listas plurinominales, se van asignando diputados por este principio. Eh, entonces, el cociente natural y resto mayor son elementos de una división. Lo que se hace es dividir el número de votos válidos a nivel nacional entre el porcentaje de votación que requiere un partido político para tener acceso a un escaño, a un diputado. Y de esa manera se reparten 40 diputados plurinominales por cada una de las 5 circunscripciones, lo que da un total de 200 diputados plurinominales. Bien, ¿y en el Senado cómo funciona? En el Senado tenemos, bueno, perdón, para completar entonces, la Cámara de Diputados tiene 300 diputados electos por mayoría relativa en los 300 distritos uninominales, y 200 de representación proporcional, suman 500 diputados. En el Senado tenemos 128 senadores. Son electos 64 por mayoría relativa, o sea, el partido político que gana la mayor cantidad de votos para senador en una entidad federativa tiene derecho a 2 senadores, que son 64 en total, 2 por cada una de las 32 entidades federativas. Se habla de una reforma que pudiera, pues, pues, cambiar, ¿no? Estas, finalmente, disposiciones constitucionales. ¿Cómo se puede o cuál es el proceso para que se llegue a aprobar una reforma en esta materia? Bueno, pues se tendría que seguir el proceso establecido en el artículo 135 constitucional para la reforma constitucional, que se ha seguido muchas veces en nuestro país. Eh, Presentarse una iniciativa, la iniciativa tiene que ser aprobada por 2/3 partes de los diputados y de los senadores presentes en la sesión de cada cámara, y luego por la mayoría de las legislaturas de los estados, en este caso 17 legislaturas locales. Eh, Ese sería el procedimiento formal. En cuanto al fondo, a mí me parece que toda reforma electoral requiere eh, un ejercicio que, que considere la forma más adecuada de distribuir el poder público, y que además permita la representación democrática de todos los segmentos o sectores sociales, incluidas las minorías. Entonces, los partidos políticos que no obtienen triunfos de mayoría solamente tienen acceso por la vía de la representación proporcional desde 1977, y esto ha funcionado. Esto ha permitido que partidos emergentes que en su momento fueron minoritarios pudieran crecer. El propio partido mayoritario en la actualidad este, tuvo un proceso histórico, primero dentro de otra formación política, que solamente pudo tener accesos a cargos de representación a través de la figura de los diputados plurinominales. Y esto permite, pues, que haya esta pluralidad democrática que es sana para todos los partidos. Pensando que lo desaparecieran, ¿cómo podrían ser escuchadas las minorías? Porque entendiendo esto, si desaparecen, pues solamente van a tener lugar en el Congreso los ganadores, pero pues también los perdedores cuentan, ¿no? Por decirlo de una manera muy simple. Los ganadores en una elección de mayoría relativa, como es en Estados Unidos tiene un sistema bipartidista porque solamente gana uno u otro la elección de mayoría relativa. Pero las elecciones de representación proporcional, como que se siguen en otros países, como en Países Bajos, en Israel, en Suecia, o los sistemas mixtos como Alemania, como México, como Nueva Zelanda y otros países, eh, lo que hacen es tratar de convertir el porcentaje de votos de un partido, el porcentaje de apoyo popular que tiene, en porcentaje de representación. Esto, incluso la fórmula más acabada en ese sentido, es la proporcionalidad pura. Si un partido tiene el 50% de votos, tiene el 50% de representantes, y si tiene el 20% de votos, tiene el 20% de representantes. Nuestro sistema mixto permite unas distorsiones que se llaman sobre y subrepresentación. La Constitución marca un margen de 8% de sobre o subrepresentación, que distorsionan la representación. Ya no nos queda exactamente el porcentaje de votos que tiene de respaldo popular un partido convertido en escaños de representación. Eh, entonces, yo creo que verdaderamente es preocupante la idea de que puedan desaparecer
la figura de la representación proporcional. Quienes así lo plantean muchas veces en medios de comunicación o actores políticos, o no saben lo que están diciendo o no saben el impacto negativo que eso puede tener para la pluralidad democrática, o bien a lo mejor lo saben y eso es lo que buscan. Lo que quieren son sistemas de un predominio de un partido político o dos, como en Estados Unidos, donde no hay la pluralidad que México ha caracterizado desde hace muchos años con un sistema pluripartidista. Vamos a ir a un pequeño aviso de nuestros patrocinadores y enseguida continuamos con Armando Hernández Cruz en Mundo Legal. Renta, la evolución del arrendamiento seguro. En los arrendamientos, la confianza no es suficiente. Se necesita certeza. Renta ofrece protección real para los propietarios y agilidad para los asesores inmobiliarios. Somos la única garantía que opera exclusivamente a través de profesionales inmobiliarios, asegurando un proceso impecable. No te conformes con menos. Visita www.renda.soy. Renda, la evolución del arrendamiento seguro. Bienvenidos de nuevo, pues continuamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Armando Hernández Cruz. Estamos platicando sobre la representación proporcional y qué pasa si desaparece. Es que no pretende desaparecer la figura de la representación proporcional, sino cambiar el modelo. Si se hace esto, habrá que ver qué es lo que se propone. Hay distintas formas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, a la lista de representación proporcional se agregan una lista A y una lista B, una lista A formada por los partidos y una lista B integrada por los mejores perdedores de las elecciones de mayoría relativa, los candidatos que tienen más votos dentro de sus propios partidos políticos. Entonces, al intercalar las dos listas, hay un sistema de representación proporcional que premia a los candidatos que quedan con una buena votación, pero no obtienen la mayoría. Premia también a los partidos políticos que no obtienen un triunfo de mayoría, pero tienen un respaldo en la votación popular. No perdamos de vista que la representación proporcional lo que hace es convertir el voto en representación, y si no pudiéramos, si se vota por un partido minoritario y no pudiera alcanzarse una votación, imagínense ustedes un escenario donde un partido político gana todas las elecciones con un 40% de votos y el segundo lugar tiene un 39% de votación en todos los distritos. Solo un partido tendría representación y todo el caudal de votación amplio, alto, elevado que tiene el otro partido no se convertiría en escaños de representación, lo cual sería terrible y sería grave, porque entonces tendríamos la tendencia a una sola visión, una sola perspectiva, y no a la pluralidad que representa un sistema pluripartidista como el que tiene nuestro país. Entonces podríamos pensar a lo mejor que estaremos acercándonos a un sistema donde todo aquel que sea distinto, todo aquel que no encaje con la mayoría, pues pueda ser olvidado en el Congreso. ¿Es así? Podríamos estar afectando la pluralidad si ese fuera el escenario, que yo no lo creo, pero si fuera el escenario, pues ya se ha dicho. De hecho, desde el sexenio de 2012 a 2018 se planteó la idea de desaparecer los plurinominales o reducir de 200 a 100, y esto podría afectar sin duda la pluralidad política, que ha sido un activo importante en el diseño del sistema electoral mexicano. La pluralidad es democrática. Creo que no hay nada más democrático que la pluralidad, la diversidad de ideas, de opiniones que puedan enriquecer las perspectivas de toma de decisión y no quedarse solo con una sola visión. Podría prescindir de esa figura, de hecho lo hace, y podría decir no los necesitamos. Sistemas europeos o de otros continentes que son muy avanzados tienen la figura de la representación proporcional. Yo creo que nuestro país ya adoptó esta figura, ha sido históricamente útil, ha evolucionado el sistema político de nuestro país, ha dado lugar a una pluralidad, a un diálogo, a un debate que es necesario en una democracia. Y yo creo, para responder la pregunta, que México sí necesita de la representación proporcional y no puede prescindir de ella. No sería saludable, no sería sano para nuestra democracia. Bien, vamos a ir a nuestro último mensaje de los patrocinadores y volvemos para platicar un poco sobre cómo han ido evolucionando las reformas en materia política y electoral en nuestro país. Volvemos en Mundo Legal. Soy Manuel Chaparro, conductor de Mundo Legal.
Te recomiendo que si vas a vender, comprar o rentar, tu patrimonio es lo más importante. No lo arriesgues y busca la máxima seguridad. Elige un profesional inmobiliario AMPI, Asociación Inmobiliaria con más de 68 años de experiencia y presencia en 102 ciudades de México. Sus asociados están en constante capacitación y son rigurosamente registrados. Fraudes prácticamente a cero. Agente, únete a AMPI y lleva tu carrera al máximo nivel. Propietario, exige la certeza y rentabilidad que solo un agente profesional AMPI te da. No te arriesgues. Busca a tu profesional AMPI y toma la decisión correcta. Bienvenidos de regreso a Mundo Legal. Seguimos con el doctor Armando Hernández Cruz. Platicábamos un poco sobre pues, cómo se eligen a los diputados y senadores. El sistema político mexicano ha intentado mejorar sus condiciones a lo largo de la historia. En la década de los 60 se crea esta figura de diputados de partido, que por el solo hecho de un partido político tener registro, pues se les podía asignar algún diputado. Bueno, hubo alguna época en la que el Partido Popular Socialista ganó una elección, pero no se le reconoció el triunfo. En fin, la historia política de nuestro país tuvo un tinte de un partido hegemónico durante más de 70 años, todos lo sabemos. Luego vino la alternancia de la década de los 2000 al 2018, inclusive alternancia entre el PRI, el PAN y ahora Morena. Eh, no sabemos cómo venga hacia el futuro, pero lo que sí es importante es que esta alternancia, esta eh, diversidad de opiniones y de ideas y de criterios sobre cómo manejar las políticas públicas ha sido gracias a la reforma electoral de gran calado de 1977, la creación de la ley de organizaciones y partidos políticos, organizaciones políticas y procedimientos electorales, la famosa LOPE, con la figura de Reyes Heroles, que fue el artífice de esa reforma y que introduce esta figura de representación proporcional, que permitió que en 20 años, en 1977, tuviéramos un Congreso ya por primera vez no dominado por el partido hegemónico, sino que la oposición en su conjunto tenía más votos que el partido en el gobierno. Y esto inauguró una etapa de consolidación de actores y perfiles políticos de gran nivel en la oposición, que no se hubiera podido dar este surgimiento, este crecimiento de actores políticos de la oposición en su momento, que también dio lugar de una manera a la alternancia. Por último, todavía no tenemos un proyecto de reforma. Al día de hoy estamos todavía en agosto de 2025, no se ha presentado nada en el Congreso, apenas se está integrando una comisión para redactarlo, según lo último que se ha platicado. ¿Qué tendría que cuidar esta comisión para no disminuir la democracia y la pluralidad que debe de guardar pues el gobierno en este país? La comisión es una comisión del Poder Ejecutivo. Van a construir una iniciativa que la titular del Poder Ejecutivo, con las facultades que le confiere el artículo 71 constitucional, va a presentar ante el Congreso. Se ha planteado que se presentará la iniciativa en enero del 2026 y, de hecho, en Cámara de Diputados y Senadores se ha planteado que de febrero a mayo del 2026 se discutirá la reforma para que pueda eventualmente ser aprobada. Todas las reformas políticas y electorales han venido necesariamente en un proceso, vienen como respuesta a procesos electorales complejos, vienen normalmente con un impulso y un acuerdo y un consenso entre el gobierno y la oposición. Eh, Veremos cómo se da este proceso. Sí, va a ser muy interesante darnos cuenta de qué es lo que va a pasar, qué tanto se impulsa una sola visión, una sola perspectiva desde el gobierno, o se impulsa una respuesta, digamos, a un consenso político de todas las fuerzas, independientemente de su peso político, eh, y a partir de ello, pues saber qué es lo que va a pasar con este tan importante marco normativo de la materia electoral en nuestro país. Pues muchas gracias, doctor Armando Hernández Cruz, por haber estado el día de hoy en Mundo Legal de Mundo Ejecutivo. Le agradecemos. Esperamos tenerlo pronto, donde simplificamos lo complicado.